Servidor Público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos... Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de wowmx.tv, antes AzTeleTV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante de la Ciudad de México, y es que hay que recordar este triste hecho que padecimos todos los capitalinos en 2017, en el cual tuvimos un terremoto de una intensidad impresionante, en el cual se cayeron muchas casas, hubo varios damnificados como en 1985, y bueno, pues las autoridades en turno pues habían prometido vivienda, habían prometido muchas cosas. Después la actual jefa de gobierno, como en su campaña, pues también les prometió muchas cosas, y resulta que pues ya pasaron varios años y siguen en las mismas. Estas personas siguen damnificadas. Es sobre ese tema que vamos a platicar y muchos temas más que tienen que ver, por supuesto, con la Ciudad de México. Y me da mucho gusto que nos esté acompañando, ya lo están viendo en pantalla. Es el diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, del partido Movimiento Ciudadano. Carlos, es un gusto saludarte. Muchísimas gracias, igualmente, amigo. Es un gusto. Oye, Carlos, a ver, platícanos un poquito para ponernos en contexto. Actualmente, me imagino que tú has tenido el contacto con estas personas. ¿Cuántas personas están damnificadas todavía después de tantos años de que sucedió esta tragedia? Pues mira, el dato como tal no es un dato actualizado. Ok. El gobierno tendría que darlo, pero se cuentan por miles. Alrededor de 5,000 a 7,000 es lo que más o menos dicen. Hay un problema en el tema de la transparencia. Ajá. Entonces, eso es lo que estamos luchando, porque se transparente el uso de los recursos, se transparente cuáles empresas fueron las que participaron, porque hubo empresas que hicieron fraude, pero algunas otras no, algunas otras el gobierno no les está pagando. Entonces, si me lo permites, ahorita te contesto esto y vamos dándole como salida con tus preguntas. A ver, el asunto, a ver, aquí es el asunto de las viviendas. Me imagino que es una situación pues, alarmante y muy preocupante para estas personas, porque en primer lugar, desde los primeros minutos, cuando se les cayeron sus casas, bueno, ¿para dónde corren? ¿Para dónde viven? La pregunta es, pues, ¿dónde han vivido todos estos años? Porque me puedo imaginar una situación crítica y desesperante para las familias. Así es, Miguel. Mira, te voy a comentar cómo empecé con este tema. A ver. Yo soy diputado plurinominal, entonces empecé a hacer trabajo en Azcapotzalco. Uh-huh. En Azcapotzalco sale una nota periodística en donde dice que hay 6 unidades habitacionales en Azcapotzalco que tienen dictámenes de alto riesgo, de colapso. Ajá. Entonces, me llamó la atención, empezamos a ver dónde estaban las ubicaciones y me puse a visitar estas unidades habitacionales. Sí. ¿Cuál fue la sorpresa? Que efectivamente fueron unidades habitacionales que tenían daños que los reconocía el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Ajá. Con dictámenes del 2017 de alto riesgo. Posteriormente volvieron a hacer otra revisión, porque en el 2017 hicieron una revisión, digámoslo así, como a ojo de buen cubero, ¿no? Pasaron, porque fue cuando fue el sismo, entonces había muchas unidades habitacionales y muchos unifamiliares que querían que las autoridades les hicieran dictámenes. Posteriormente, las autoridades fueron haciendo estos censos y fueron ya haciendo a profundidad estos dictámenes. Y en 2019, la unidad habitacional que yo visito y otras más, tiene dictámenes de alto riesgo de colapso. Pero sí, ahora sí ya hecho el levantamiento con ingenieros, con arquitectos, con estructuristas, y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones dice, esta unidad habitacional
tiene 3 edificios que tienen alto riesgo de colapso, por lo cual le pide a la Comisión de Reconstrucción que los anexe o que los suba a la plataforma a estos vecinos para que puedan acceder al programa de reconstrucción. ¿Cuál es la sorpresa? Que los vecinos con este dictamen suben a la Comisión de Reconstrucción la petición, la comisión los mete al programa y bueno, pues ya tenían proyecto, ya tenían presupuesto, ya tenían todo, y de un momento a otro, en el 2020, lo sacan del programa. Y entonces pues fue una sorpresa para todos que ya no estuvieran considerados para el programa de reconstrucción. Cuando yo me acerco a los vecinos, que fue el año pasado, yo quiero saber de la situación, me comentan cómo está todo, y entonces yo subo un punto de acuerdo aquí al Congreso de la ciudad para que esta unidad habitacional, que ya tenía dictámenes de alto riesgo de colapso, que ojo, es un requisito para que puedas acceder al programa, tener dictámenes de alto riesgo de colapso. También tenían dictámenes de la alcaldía y dictámenes de protección civil del gobierno de la ciudad. Todos estos dictámenes los tenían. Subo a tribuna, pero para esto la diputada que es presidenta, que es de Morena, la presidenta de la Comisión para la Reconstrucción, me alegaba que no, que Pantaco no iba a entrar. Yo le mostré todas las pruebas, y bueno, en un estilo y un afloje, pues me dijo, bueno, está bien, te lo vamos a aprobar. Cuando subo a tribuna, lo aprueban todos los grupos parlamentarios, porque incluso vinieron los vecinos al Congreso, presentamos las fotos, y ¿cuál es la sorpresa? Que lo votan a favor todos, y bueno, pues qué bonito, ya tenían un punto a favor. Nos dan una mesa de trabajo con Yarnelli Maldonado, que ella es la comisionada para la reconstrucción, es decir, como este órgano administrativo, ¿no?, que tiene la Comisión para la Reconstrucción. Vamos con ella, con los vecinos, y la sorpresa es que nos dice, pues miren, su petición no va a poder ser atendida favorablemente porque yo tengo otro dictamen, y nos saca una hoja en donde dice que todos los daños que ustedes tienen es porque les falta mantenimiento. Y todos fue una sorpresa porque a ver, la Comisión para la Reconstrucción está diciendo que eso tiene alto riesgo de colapso. Ella se comprometió muy formalmente a que nos íbamos a sentar con la Comisión para la Reconstrucción y con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones para aclarar el tema. Pues mesa que nunca llegó. Después nos fuimos enterando por otros vecinos y otros damnificados que ese mismo modus operandi se lo aplicó a muchas unidades habitacionales. Las unidades habitacionales tenían alto riesgo de colapso y ella decía que ella tenía otro dictamen en donde dice que no era por los sismos, que era por un tema de falta de mantenimiento. ¿Y a qué me refiero con falta de mantenimiento? Me refiero con que no le pusieron impermeabilizante, que no lo pintaban el edificio. Pero a ver, son grietas de hasta 5 milímetros de abierto, es decir, tú ves de un lado al otro. Las imágenes son sorprendentes. Tú te subes a los pisos, tú te metes a los recámaras y tú sientes cómo te inclinas. Es decir, tú pones una canica y se va la canica. Es decir, ya tienen un asentamiento sus edificios de hasta 60 centímetros de hundimiento. Entonces eso es imposible que sea por falta de mantenimiento. Seguimos con el tema y nos seguimos descubriendo un rosario de irregularidades. ¿Irregularidades como qué tipo? Irregularidades como que la Comisión para la Reconstrucción le depositó a las empresas por adelantado, a varias empresas que no sabemos cuáles son y que también vamos a pedir transparencia, les depositó millones. Y esas empresas se dieron a la fuga, se desaparecieron. Hasta la fecha no sabemos qué empresas son, cuánto dinero les depositaron, cuántas empresas hicieron lo mismo, y los procedimientos penales o mercantiles o lo que haya que, cómo están esos procedimientos contra esas empresas, y ya regresó el dinero a la Comisión de Reconstrucción, que ese es el otro tema. Entonces, ese es un caso. Caso 2, hubo administradores porque se nombraba un administrador para cada unidad habitacional. Y a ese administrador, otra irregularidad que nos encontramos es que la comisión le depositaba a la cuenta bancaria del administrador millones, 56 millones, por ejemplo, 70 millones. Y el vecino era quien le pagaba a la empresa.
Pero hubo casos en donde hubo vecinos o administradores que también se dieron a la fuga. Sí. Y entonces nunca se ha sabido si se recuperó ese dinero, si detuvieron a esos vecinos, o en qué momento va esa investigación de parte de la Fiscalía, o se iniciaron los procedimientos penales o administrativos, o lo que haya lugar. Tampoco lo sabemos. Entonces, posterior a eso, pues nos damos cuenta de que hay unos empresarios, 27 empresarios, que buscan a la jefa de gobierno el pasado 31 de enero de este año, afuera de su oficina a las 6 de la mañana. Eso lo saca la revista Proceso y dice, el encabezado dice, nos engañaron, así dice. Bueno, los empresarios tomaron video de cuando le están entregando a la jefa de gobierno un oficio donde le están exponiendo todas las situaciones y las irregularidades en las que ellos se han topado. ¿Y qué irregularidades son? Bueno, te comentaba, y por eso empecé con este tema de los empresarios que les depositaron y que se dieron a la fuga. Bueno, esas empresas que les depositaron, pues ya tenían contratos, ya tenían proyectos y ya tenían qué casas iban a construir. Al darse a la fuga, la Comisión para la Reconstrucción contrata a otras empresas. Y estas otras empresas, que son verificadoras, que son demoledoras, que son constructoras, son varios tipos de empresas, les dicen que son medianas y pequeñas empresas. Ojo, quiero recalcarlo. Pequeñas y medianas empresas de reconstrucción les dicen, oye, quiero que tú entres a este predio a reconstruir porque se nos dio la fuga en la empresa, pero no te voy a pagar, te voy a dar un adelanto y tú vas a terminar este predio de construirlo con tus recursos. Pero vamos a firmar contrato. Yo te voy a pagar, solo te voy a dar un adelanto y tú construyes con tus recursos y al final yo te pago. Era como para jinetear el dinero o algo por el estilo, ¿no? O también se podía entender como de, bueno, se me dio a la fuga, yo lo busco, le cobro y bueno, pues ya te puedo pagar, ¿no? Algo así se puede entender. Bueno, pues efectivamente entraron las empresas, construyeron con sus propios recursos y al final la empresa dice, pues ya págame. Y el gobierno le dice, espérame tantito, es que tengo otras 50 casas, constrúyemelas, el mismo modus operandi. Te doy el adelanto. Algunas veces no hubo adelanto, sino que con sus propios recursos empezaron a reconstruir, tienen los contratos firmados. La jefa de gobierno los fue a inaugurar, estas casas ya reconstruidas y ya terminadas, y los empresarios ya con sus contratos y con sus actas de terminación de obra fueron a cobrar y les dijeron no. Les pusieron pretextos y vueltas y mesas de trabajo y mesas, de tal manera que hay casas, y así nos lo dicen los empresarios, que ya las tenían terminadas en Iztapalapa, listas para entregarlas. Bueno, la Comisión de Reconstrucción les paró todo y no les podían entregar. Los empresarios no le podían entregar a la comisión, de tal manera que pasaron meses y estas casas fueron vandalizadas. Entonces entraron a las casas, los vándalos, le quitaron la taza del baño, le quitaron la herrería. Cuando llega la Comisión de Reconstrucción, dice, pues es que esto está vandalizado, yo no puedo recibirte así si no vuelves a ponerle la taza del baño y la tubería y etcétera. Entonces estos empresarios dicen, yo ya la tenía lista, cuando yo te quería entregar, no me recibiste, y entonces con sus propios recursos volvían a meterle dinero para entregar la casa. Les ponían pretextos tales como de, es que este color no, es que esta taza del baño no es la adecuada, con tal de no pagarles. Oye, aguántame tantito, diputado, me tengo que ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público.
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con el diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Hernández. Bueno, nos está platicando este asunto de la reconstrucción de casas para los damnificados de 2017 por el terremoto que sucedió aquí en la Ciudad de México, y toda la corruptela y todo lo que pasó y todo lo que sigue sucediendo. A algunos empresarios, bueno, la verdad es así, hay que decirlo tal cual, les vieron la cara. No les pagaron todo lo que se les tenía que pagar, no les entregaron las casas a los afectados, y bueno, en esa parte nos quedamos, diputado. Es correcto. Posteriormente, lo que pasó con otros empresarios es de que a estos empresarios no les empezaron a pagar desde el 2019. Empezaron a atrasarles pagos. Y había, por ejemplo, a algunos empresarios les desvían 2 millones de pesos, un ejemplo. Sí. Bueno, pues les depositaban 80,000 pesos, 50,000 pesos, y de ahí ya era como, ya te hago un adelanto, ¿no? Pero dicen los empresarios, esto no me servía ni para pagar los impuestos. Pues sí. Porque ellos seguían pagando impuestos, ellos seguían pagando nómina, ellos seguían pagando seguro social, seguían pagándole al SAT. Algunos de ellos, y así te lo digo con palabras de ellos, ya tronamos, así lo dicen. Pues sí. Dicen, yo tenía gente administrativa, constructores, los tuve que ir corriendo, y algunos empresarios tuvieron que pagarles con herramienta, con carros, algunos han hipotecado casas, porque ya no tienen salida, ya perdieron sus empresas, literal, y le financiaron al gobierno estas casas. Estas casas ya fueron inauguradas por la jefa de gobierno y no les han pagado. Te comentaba que el 31 de enero de este año, personalmente ellos fueron y le entregaron a la jefa de gobierno esta carta en donde le exponen todos los motivos de por qué se les ha parado los pagos, y le dicen a ella, oiga, nosotros con nuestros recursos le financiamos las casas. Y ella dice, momento, a mí no me han financiado nada, porque todo está por contrato. Dice, pues sí, efectivamente, si está por contrato, ¿por qué no nos pagan? Y la respuesta de la jefa de gobierno fue muy clara y muy concreta. Yo mandé parar los pagos porque encontramos sobreprecios. Eso sorprendió a los empresarios. Sí, totalmente. Dice, a ver, sobreprecios por parte de nosotros no pudo haber sido. Y te voy a comentar por qué, Miguel. A ver. Porque la Comisión de Reconstrucción pone tabuladores para construir, y entonces a los empresarios les dicen lo siguiente: yo te voy a pagar a 100 pesos el metro cuadrado de tabique, ya puesto. Te voy a pagar en 300 pesos el metro cuadrado de loseta. Es un ejemplo. Sí, ¿no? sí. De tal manera que ese tabulador lo pone la comisión, es decir, lo pone el gobierno. Sí, no los empresarios. Y dice el gobierno, ¿quieres entrarle? Es con estos precios. Cabe destacar que esos precios del 2019 no los actualizaron al 2022, ¿eh? O sea, la inflación se la comieron o la adquirieron los empresarios, pero no hubo una actualización. Bueno, entonces la pregunta es, si la jefa de gobierno dice que ella paró los pagos, sí, porque hay sobreprecios, los sobreprecios vienen de parte de alguien que está dentro de la comisión, que es de su equipo de trabajo y que está ahí, que está inflando los precios, porque eso está muy extraño. Y entonces los empresarios se tienen que aguantar porque dice la jefa de gobierno recientemente en una conferencia de prensa que ella mandó a parar todo para hacer una auditoría. No dice la palabra auditoría, dice mandó a hacer una revisión integral. Pero pues se entiende. Es lo mismo, sí. Pero la pregunta es, ¿en qué institución privada o pública, por hacer una auditoría, separa los pagos de los proveedores? Es como un ejemplo burdo, pero lo vamos a poner. Es como si Walmart dice, estamos haciendo auditoría, hay que cerrar las tiendas y le dejo de pagar a mis proveedores porque estamos en auditoría. Pues, jamás. Una auditoría es una revisión administrativa o de recursos, pero es una revisión que está en una oficina especializada para eso. Pero no separan las operaciones.
Acá la jefa de gobierno paró las operaciones y paró todo y mandó a hacer esta revisión. Ahora, la pregunta es, ¿qué encontraron en esta revisión? Que nosotros como diputados no lo sabemos. Es por eso que el día de mañana voy a subir un punto de acuerdo para pedirle a la jefa de gobierno nos comparta los resultados de esa revisión que ella mandó a hacer, pero no solo administrativa, sino también de recursos públicos. Es preocupante porque he ido a visitar, derivado de todo este tema, he ido a visitar bastantes predios, y uno es Tlalpan 550, por ejemplo. Hay otros vecinos en Iztapalapa que los hemos ido a visitar y sus obras están paradas. Están paradas prácticamente porque no llegan los recursos. Y algo que les han dicho es que ya no hay dinero, cosa que la jefa de gobierno lo negó. Ella dijo que no fue por falta de presupuesto, que fue por el tema de la revisión que paró todo. Entonces, la gran pregunta es, ¿hay dinero o no hay dinero en este fideicomiso? No lo sabemos. Número 2, ¿qué encontró la jefa de gobierno? Que nosotros tampoco sabemos. Número 3. Además lo debe de compartir porque es información pública. Es correcto. Ahora, hay que destacar algo. En ese fideicomiso hubo transferencias internacionales de recursos. No sé si tú lo recuerdas, Miguel. Sí. Que otros países transfirieron recursos para la reconstrucción en un acto de buena fe. Y también tenemos duda, y eso lo estamos analizando, estamos investigando, si hay transferencias federales, si recurso federal. Sí. No lo sabemos a ciencia cierta, pero estamos en esa investigación. Pero debería de transparentar ese fideicomiso a la jefa de gobierno, porque es un tema que afecta a todos, que es un tema sensible, porque todavía hay gente que no puede regresar a sus casas, hay gente que ya murió, adultos mayores que ya fallecieron y no vieron su casa reconstruida. Hay gente que está viviendo con familiares, hubo gente que estuvo viviendo en carpas, en la banqueta, en condiciones inhumanas. Recuerdo la gente de Tlalpan, ¿no? Es correcto. Es correcto. Entonces, fue una propuesta, una propuesta de campaña, un compromiso de campaña de la jefa. Compromiso de Claudia, sí. Que iba a terminar la reconstrucción. Compromiso que no ha llegado, compromiso que no se ha materializado, y al contrario, es una constelación de irregularidades, como te comentaba, que deja mucho que desear, pero que ahora no solo está afectando a los damnificados, sino que está afectando a los empresarios también. Claro. También otra pregunta que queda en el aire es, a ver, no hay dinero para reconstruir a los damnificados, pero tampoco hay dinero para pagarles a los empresarios que ya construyeron. Entonces, los empresarios dicen 2019, 2020, 2021, 2022, ya estamos en 2023, ya hay pasivos de 2019, caray. Entonces, exacto. ¿Cómo es posible que hay pasivos del 2019 que a 2023 no se pueden cobrar? Es una laguna, son lagunas inmensas que no tenemos respuesta, y que estoy poniendo el dedo en la llaga, que estoy poniendo el dedo en el tema, y que ciertamente eso incomoda. Por supuesto. Hay que decirlo. Incomoda porque pues son son recursos millonarios, y son damnificados de hace 5 años, 6 años, ya vamos para 6, y no hay resultados. De acuerdo. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso.
estamos de regreso en la tercera parte de Si yo fuera servidor público, platicando con el diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Fernández. Nos está platicando el asunto de la reconstrucción de casas aquí en la Ciudad de México, derivado de este terrible terremoto que tuvimos en 2017. Muchas familias se quedaron sin sus hogares, desgraciadamente muchos de ellos se quedaron en muy malas condiciones, muchos de ellos nos comenta el diputado, ya desgraciadamente murieron, y muchos empresarios que le entraron al asunto de la reconstrucción, pues ni les han pagado, ni han entregado las casas, por un asunto de una decisión de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por cierto también promesa de campaña, la cual no ha cumplido hasta el momento. Oye, diputado, también otra cosa, a ver, de lo que estás mencionando, ¿qué te dice el los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación? Porque aquí no es un asunto político, aquí es un asunto, tendría que ser un asunto humanitario, caramba. O sea, la gente que se quedaron sin hogar, pues, no tiene ninguna afiliación ni política, ni de ningún tipo. O sea, son gente que se vieron afectadas por un movimiento telúrico. A ver, ¿qué te dicen esos grupos parlamentarios? Pues mira, me regreso un poquito, sí, porque lo de Pantaco, que es la unidad habitacional que está muy dañada, que tiene adultos mayores con este dictamen de alto riesgo de colapso. Sí. También quiero comentarte un tema, que en ese tema de Pantaco, de Azcapotzalco, yo en la mano le entregué a la jefa de gobierno los dictámenes de alto riesgo de colapso, y le imprimí unas fotografías tamaño plotter, donde se ven todos los daños, y ella fue a inaugurar un mercado allá a Azcapotzalco. Entonces me acompañaron los vecinos, nos enteramos que ella iba a ir, se los entregué en su mano y le dije, jefa de gobierno, mire, los vecinos de Pantaco y de Azcapotzalco aquí están presentes, tienen esos daños, tienen esos dictámenes, ¿qué vamos a hacer? Lo vemos. No me dijo nada más. Se los entregó a uno de sus funcionarios y eso fue todo. Eso fue en el año pasado, como por octubre del año pasado, septiembre, octubre. Es la fecha que yo volví a subir el tema aquí al Congreso, tendrá unas 3 semanas. Los vecinos vinieron, sí, pero yo lo volví a retomar y lo volví a subir porque aquí viene un tema muy importante. Fue a darse un recorrido la secretaria de Seguridad de Protección Civil del Gobierno Central, fue el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, fue la alcaldesa Margarita Saldaña, fueron varios funcionarios de la PROSOC, de tal manera que fueron a hacer un recorrido a esa unidad. Cuando vieron el edificio, la directora de Protección Civil dijo, esto se va a caer y esto lo tienen que evacuar ya, urgentemente. Así lo dijo. Esas fueron sus palabras. Dijo, ¿está viviendo gente aquí? Sí. Esto se va a caer. Bueno, derivado de eso, no llegaron a nada, o sea, porque no hubo ninguna acción de parte del gobierno. Y me dicen los vecinos, oye, pues la de Protección Civil nos dice que esto se va a caer, se alertaron los vecinos, pero no nos dieron una respuesta. Entonces, dijeron que se iban a coordinar. Yo les dije, ojo, hay un tema aquí. Ustedes no permitan que lo saquen de sus domicilios, de sus casas, si no tienen una certeza de a dónde van a ir, porque si los van a poner en la banqueta, en una casa de campaña 4 años o 5 años, pues eso tampoco es vida, y eso tampoco es digno. Necesitan darles un lugar digno. Entonces, tomé el punto de acuerdo, lo subí, y el punto de acuerdo era para exhortar a las diversas autoridades, a Protección Civil, a que ya les dieran una respuesta y que les dieran una salida humana, digna. Porque eso dice la Constitución. Nosotros tenemos derecho a una vivienda digna, segura, etcétera. El grupo parlamentario de Morena lo votó en contra. Válgame. Qué bárbaros. Así. Entonces me sorprendió, ¿no? Porque es un tema de seguridad, es un tema de protección civil, es un tema básico. ¿Cómo puedes tú vivir en un departamento que se está cayendo y tú, como diputado, votar en contra de eso? ¿Y qué te argumentaron? ¿Mande? ¿Qué te argumentaron? Nada. Argumentaron, porque ni siquiera se fue debate. O sea, lo votaron para que no fuera de urgente lluvia resolución. La naturaleza de un punto de acuerdo de urgente lluvia resolución, su nombre lo dice, son temas urgentes de la ciudad
y por eso se votan en el momento. Ellos ni siquiera lo votaron como que fuera de urgente. Cuando no se vota que sea de urgente, lo desechan en automático. Es decir, ni siquiera hay debate, ni siquiera hay por qué, ni siquiera hay aclaraciones, no hay nada, lo desechan. ¿Por qué? No lo sé, todavía no entendemos, pero cuando se vota en contra de los vecinos que estaban presentes, tenían una tristeza y una indignación, así como tu servidor. Y dijimos, ¿qué tiene que pasar? ¿Otro reexamen tiene que suceder para que las autoridades reaccionen? ¿O qué tiene que pasar? Bueno, me subo a platicar con los vecinos y a darles consuelo, porque pues no puede ser que aquí en el Congreso les cierran la puerta. Y sube un diputado que se llama Godoy. ¿Cómo se llama el diputado? Se apellida Godoy, ahorita. Y nos dice, a ver, es que miren, va a entrar el INVI. Por eso se votó en contra. Esa fue la explicación. INVI va a reconstruirles y todo. Ya está la autorización para que INVI entre y les reconstruya. Aquí el tema es este. Yo ya sabía y había escuchado que en otras unidades no los habían metido a la Comisión de Reconstrucción porque los meten Carlos Cervantes Godoy. Gracias. Carlos Cervantes Godoy de Morena nos dijo que el INVI iba a entrar y a reconstruirles, pero el INVI. Aquí la cuestión es la siguiente. La jefa de gobierno emitió un decreto el 27 de enero, si no mal recuerdo, en una Gaceta Bis. Y una Gaceta Bis también es de resaltarlo, que no lo hizo en una Gaceta normal, lo hizo en la tarde, noche, para que saliera en la noche, ¿no? Y para que no se enterara nadie. Y es un decreto en donde le da atribuciones nuevas al INVI para que ya reconstruya, junto con la Comisión de Reconstrucción, es decir, las dos instancias, para que empiece a reconstruir precisamente por eso, porque no hay resultados y porque hay muchas viviendas. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que también estamos analizando, porque le quita atribuciones a la comisión, que es una comisión, como su nombre lo dice, le quita atribuciones al fideicomiso, y entonces algunas casas las va a construir la comisión y algunas otras van a entrar por INVI. Lo que es de destacar es lo siguiente: la Comisión de Reconstrucción tiene una naturaleza propia. ¿Y cuál es? Que te reconstruyen tu casa si fuiste damnificado desde 2017 y tienes dictamen de alto riesgo de colapso a fondo perdido. Es decir, se paga con ese fideicomiso y tú no pagas otra vez esa casa. El INVI, las reglas de operación que tiene el INVI es hacerte vivienda con financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Que a los vecinos de Pantaco les dicen, sí te reconstruimos tu casa, pero te vamos a financiar a 30 años. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible si ellos fueron damnificados y ahora los metes a un criterio de financiamiento a 30 años, cuando hay muchas personas adultas mayores ahí, cuando hay personas que ya pagaron por ese departamento? Precisamente 20 o 30 años de su vida le dedicaron a pagar. Entonces, ¿para qué se creó la Comisión de Reconstrucción? Esa es la otra pregunta. ¿Para qué se creó? Y entonces ya le quita atribuciones y ya se las da al INVI. Eso nos alarma, porque entonces muchos damnificados les van a quitar el criterio de entrar a la comisión para pasarlos al INVI y endeudarlos 30 años. Y obviamente, como tú dices, hay muchos adultos mayores que, digo, por desgracia y por naturaleza misma, pues no van a vivir 30 años. Así es. O hay algunos que adquirieron su departamento con crédito, llega el sismo, se agrieta, se avería, y ahora le van a dar otro financiamiento, es decir, va a tener dos financiamientos. Pues sí. ¿Cómo? Entonces, esta es un desastre, literal, es un desastre, no solo el del sismo, sino es un desastre administrativo, y es un desastre en la comisión y en el fideicomiso, que no ha tenido transparencia, y que esos son los siguientes pasos que vamos a hacer legislativamente, pedir que se transparente todo lo que tiene que ver con cuántos damnificados hay, con cuántos recursos hay, cuántas empresas se dieron a la fuga,
cuántos administradores también se dieron a la fuga, el tema de los sobreprecios. Entonces, si te sigo nombrando, Sí. Es un cúmulo de cosas que una diputada aquí, como tú me decías, ¿qué expresión hay de parte de los otros grupos? Una diputada en el debate de Morena dice, no ha entendido la oposición, que lo que nos trajo lo que nos trajo a la presidencia fue combate a la corrupción y la transparencia misma. Entonces creo que no están aplicando esos criterios o esos puntos que ellos tanto se pavonean, que tanto se vanaglorían, ¿no? Creo que pues no está siendo efectivo aquí en este tema de la reconstrucción. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con el diputado de Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México, Carlos Fernández. Bueno, ya nos explicó ampliamente lo que está sucediendo con las casas. ¿Qué pasó con las casas de todos estos damnificados del terremoto de 2017 aquí en la capital de la República Mexicana? Ya nos platicó cuáles son los pasos a seguir y no quisiera ser pesimista, mi querido diputado, pero bueno, pues ya está, tú lo sabes muy bien, ya estamos en un año electoral, en que en este caso muchos ya están viendo qué van a hacer a futuro, es decir, para 2024, y obviamente esto dificulta los asuntos urgentes como el que tú nos estás compartiendo. Me imagino que en tu grupo parlamentario ya lo tienen monitoreado, ya saben pues qué se podría hacer precisamente por esta situación electoral que vamos a vivir obviamente en todo el país, pero no porque haya una coyuntura electoral federal, no por eso se tienen que dejar de hacer cosas importantes y urgentes en este caso aquí en la capital con el tema que tú nos estás diciendo. Es correcto, Miguel. Eso es una de las preocupaciones que tienen más presentes tanto los damnificados como los empresarios. Ajá. Por eso mismo, porque ya van a empezar a dar carpetazos, van a empezar a archivar todo y ahí se acabó y cóbrenle al que viene, ¿no? Sí. Cóbrenle a la próxima administración. Es por eso que se hubiese punto de acuerdo también con los empresarios, y el punto de acuerdo versaba de la siguiente manera: se le suplica a la jefa de gobierno gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que les liquide a los empresarios, y los empresarios vinieron aquí al Congreso con sus contratos, con sus actas de terminación, con sus folios, todos los documentos. Se hizo una conferencia de prensa precisamente aquí y ellos declararon que no les habían pagado. Bueno, el Morena lo votó a favor. Me extrañó porque Morena aquí en el Congreso es como el dique de contención de la jefa de gobierno para que no trasciendan cosas. Pero obviamente les bajaron línea y les dijeron sí, que se vota a favor. El resolutivo me lo cambiaron. Me lo cambió una diputada que es Esperanza Villalobos y dijo: diputado, para que tu punto de acuerdo pueda pasar, le tenemos que quitarlo de la jefa de gobierno. Aquí hay que destacar algo. A la jefa de gobierno, los diputados aquí en el Congreso de la ciudad no quieren que se le toque ni con el pétalo de un punto de acuerdo por el tema mediático, ¿no? Entonces afecta a su imagen. Y se cambió de tal manera que fuera finanzas. Sí, no se vaya a ofender, ¿no? Quien le pague a los empresarios. Aceptamos, dijimos, con tal de que proceda, no tenemos ningún problema. Perfecto. Se votó a favor,
eso fue hace 2 semanas más o menos, se votó a favor y entonces quedaron muy formales los diputados de Morena que nos iban a dar una mesa con finanzas y con todos los empresarios para que ya les pagaran. Bueno, pues es la fecha de que a 2 semanas, prácticamente 20 días, no ha llegado esa mesa. Yo mañana lo voy a mencionar. Ya le pregunté al enlace de finanzas y dice, me sorprendió porque dice, es que a finanzas no le toca eso. Y entonces dije, a ver, los diputados de Morena... Eso se llama lavarse las manos, ¿no? Exactamente. Ahora, nosotros ya analizamos las reglas de operación del fideicomiso. Sí. Y Secretaría de Finanzas es parte del fideicomiso, está parte dentro del tema. Entonces sí le corresponde, y ya vimos las atribuciones de la Secretaría de Finanzas en el fideicomiso, y sí le corresponde. Entonces, yo mañana voy a volver a insistir. Yo mañana, los empresarios están desesperados, y precisamente por eso, porque son tiempos electorales, y la jefa de gobierno va a dejar todo este tema tirado. ¿Y a quién le van a cobrar? A la próxima administración, para que la próxima administración diga, demándame, yo no fui el responsable, fue el anterior, y a ver a quién le cobras. Y los damnificados que también ya no pueden seguir con ese tema porque viene la próxima administración y se va a parar todo, obviamente, porque no hay recursos, porque se va a parar todo el tema administrativo, porque se van a congelar los recursos y van a seguir cuántos años más en esta situación. No lo sabemos. Oye, y también con las aspiraciones que tiene la jefa de gobierno, ¿cuándo se va a ir? Porque seguramente, bueno, ya desde hace mucho el pensamiento y la cabeza de la jefa de gobierno está en otro lado. Es correcto. Sí, tristemente, está yendo a hacer campaña cuando los problemas de la ciudad son prioridad. Lo que debería estar haciendo es visitar a todos esos damnificados personalmente, dar la cara, ver qué está pasando, reunir a la Comisión de Reconstrucción, transparentar lo que hay en el fideicomiso, y si no hay recursos ya, transparentar por qué no los hay. Y si no los hubiera, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que haya recursos? O sea, nosotros podríamos votar a favor de que haya un presupuesto especial para ya sacar este tema que ya lleva 6 años y que no ha tenido solución. Caramba, oye, y adicional a lo que estás mencionando, como ahora ya se está de moda el asunto del plan B. ¿Cuál sería el plan B en este caso? Digo, si la jefa de gobierno no pela, si sus comparsas ahí de Morena no pelan en el Congreso, pues ¿qué hacer? Imagínate, tanta gente desesperada por esta situación. Sí, el plan B es, número 1, nosotros estamos analizando cómo este decreto que ella saca, sí, donde le quita atribuciones a la comisión para pasárselas al INVI, es parte de una estrategia y es parte de decir ya cerrar la comisión para que el INVI tome todos esos casos y el INVI ya se vaya con los temas. No, o sea, no es así. El Congreso le dio atribuciones a esta Comisión de Reconstrucción, está por ley, se llama la Ley para la Reconstrucción, entonces es una ley, y como una ley no puede ser derogada por un decreto, porque necesitas la mayoría en el Congreso, porque necesitas que se dictamine y que pase por una comisión dentro del Congreso, y aparte, otro tema elemental es que hay recursos de por medio. Entonces, es de extrañarse que esto lo esté haciendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una revisión a fondo, estamos haciendo en ese análisis, sí, y pues recurrir al amparo de los damnificados, incluso también de los constructores en su momento, pero también, por otro lado, ¿no? Esa es la vía administrativa o penal, o no sé cómo decirle, ¿sí? O legislativa, pero en el tema de amparo. Pero también por el otro lado, es pedir que se transparecen los recursos y pedir una auditoría forense, es decir, de todo a todo, ¿no? Porque ya son muchos años y hay muchos temas, muchos personajes involucrados, incluso hasta un senador, ¿no? Que fue director de la Comisión de Reconstrucción y actualmente senador en la administración pasada, y hay gente ahí que está involucrada. Entonces, ¿hasta dónde llega ese tema? No lo sé. No sabemos hasta dónde llegan los hilos. No quiero aseverar que hay corrupción,
pero todo indica que sí. Sí, pero como dirían algunos, apesta, ¿no? Apesta. Entonces, huele mucho a corrupción, pero vamos a seguir insistiendo en este tema. Oye, y el último comentario de mi parte en este tema es de que, como decimos, ya se viene toda la coyuntura electoral. Bueno, vamos a encontrar seguramente muchos personajes que este tema lo van a volver en un tema de campaña. Así es. Entonces, pues yo no sé cómo van a tener cara, ¿no? Para pararse entre los ciudadanos y cómo darle resultados y cómo prometer más cosas ahora, pero ahora ya en otro nivel, cuando no pudiste sacar este tema. También hay que destacar que la jefa de gobierno, cuando se vino lo de la pandemia, Ajá. Una de las prioridades de ella y uno de los ejes para reactivar la economía era la reconstrucción. Fíjate. Ese era uno de sus ejes. Entonces, pues ni siquiera se pudo reactivar la economía como debe ser, porque uno de sus ejes, pues imagínate, no les pagaban los constructores. Entonces, ¿cómo va a ser un eje para reactivar la economía cuando no les pagas? Y al contrario, ¿no? Las asfixiaste financieramente. No hay lógica, no hay congruencia. Y bueno, pues hay muchos afectados aún después del 2017, cuando ese tema ya tendrá que estar siendo de sus prioridades, porque hay gente que está sufriendo y hay gente que está en edificios que se están cayendo y que si llega, y así lo dijo una experta, que no tiene que haber un sismo, con que se asienten esos edificios se pueden caer, se pueden desplomar. Claro. Ya ni siquiera es un tema de un sismo. Estamos en una ciudad sísmica, ya nada más estamos esperando el próximo sismo. Y no es fatalismo, es la realidad. Estamos en una ciudad que se está hundiendo porque se está extrayendo demasiada agua del subsuelo. Y ese es el tema de una unidad habitacional que está también en Azcapotzalco, Xochinahuac, que abajo hay un pozo de agua y quieren poner, que se está hundiendo, y quieren poner una bomba de Sacmex para extraer agua. No tiene lógica cuando se está hundiendo esa unidad habitacional y todavía quieren seguir extrayendo agua. ¿Qué piensan? No lo sé. ¿Quién los está asesorando? No lo sé, pero es grave. Es grave lo que está pasando. Híjole, pues yo creo que la ignorancia, porque pues para los resultados que están dando seguramente es como la ignorancia. Pero bueno, mi querido diputado, te agradezco mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público y te vamos a pedir, si nos lo permites, que podamos tener próximamente, para darle seguimiento. Claro que sí, con todo gusto. Primero a este tema, que la verdad sería muy importante darle seguimiento para que lo conozcan los vecinos, los afectados de este tema, y por supuesto otros temas que nos quieras compartir, porque vaya que si esta Ciudad de México da muchos temas de qué hablar, de qué platicar, de que pocas veces se hablan en la parte mediática, y yo sé que tú tienes muchos otros temas que nos podrías compartir. Así es, claro que sí. Muchísimas gracias, te agradezco mucho, amigo Miguel, y a toda tu audiencia. Y claro que sí, les estaremos informando y estaremos en otros espacios, si ustedes nos lo permiten. Y les presentaré también otras iniciativas, otros puntos de acuerdo que tenemos. Claro. Y, por ejemplo, los niños huérfanos por el COVID, que es otro tema que nadie ha volteado a ver. Y que estos pobres niños, disculpen la expresión, pero están en condiciones lamentables y también han quedado huérfanos por feminicidio, que también ese es otro tema que no se han tocado de estos niños. Me han tocado casos prácticos, casos reales, disculpa lo práctico, casos reales en el territorio en donde el papá mata a la mamá y el papá se suicida y quedan huérfanos. Quedan a cargo del abuelito o quedan a cargo de otra persona, y estos niños no solo tienen una pérdida de sus padres, sino también una pérdida material, porque no pueden heredar estos niños también, entonces les quitan sus casas, la casa o los recursos que tengan los mismos familiares, son víctimas de muchas cosas y muchos abusos. Entonces, ese tema también lo traemos. Muy bien, pues luego nos ponemos de acuerdo y por supuesto le ponemos fecha para platicar de ese y otros temas. Diputado Carlos Fernández de Movimiento Ciudadano, muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde. Fuerte abrazo, excelente tarde. Muchas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.
¡Wow! Wow. MX.tv